¿ok? Ya vemos bien, ¿verdad? La diapositiva. Sí, Lick. Ok. Bien, entonces vamos a hablar hoy un poco sobre la etnicidad y las ciencias sociales en Guatemala, ¿no? Un poco cómo ha sido tratado el tema desde, por lo menos desde que se inaugura la sociología, ¿verdad? O sea, más o menos años 70, ¿verdad? Y vamos a ver un poco una discusión teórica de cuáles son los modelos que se han aplicado para entender las ciencias sociales, perdón, el tema de la etnicidad, ¿verdad? Bien, digamos que al principio podemos decir que el estudio de la etnicidad en Guatemala ha pasado algunas etapas, ¿no? Desde a lo largo del siglo XX y digamos en lo que va del siglo XXI. Básicamente las dos disciplinas que lo han estudiado son los antropólogos y los sociólogos. Primero los antropólogos, porque recuerden ustedes, ya explicamos que la primera ciencia social que se aplica acá, digamos moderna, es la antropología, ¿no? Y después ya posteriormente ya va a venir un enfoque más sociológico, ¿no? En la primera etapa, ¿no? De los 30 a los 70, que básicamente predomina la visión antropológica, sobre todo de antropólogos estadounidenses que vinieron a hacer sus investigaciones de posgrado y su trabajo de campo a Guatemala, ¿no? Aquí esto ya hemos hablado en otras clases. Estos libros de ellos se pueden conseguir, fueron publicados después al español por el famoso Seminario de Integración Social, ¿no? Que fue esa institución que rescató el tema étnico más o menos de la Revolución de Octubre hasta los años 80 en Guatemala. Y la corriente que ellos manejaban era el indigenismo, ¿no? Y hablamos qué es el indigenismo. Es, digamos, solo para resumir, básicamente es la corriente dentro de las ciencias sociales, pero también de la política, que busca, digamos, de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Rescatar a la población indígena y volverla más moderna, ¿no? Adaptarla a la vida moderna y aplicar una serie de medidas que supuestamente van a desarrollar más, entre comillas, ¿verdad? A las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces adopta una perspectiva desde los pueblos indígenas, ¿no? Después ya en los 70 cuando ya empieza el auge del marxismo, ya lo vimos, empieza aquí la lucha guerrillera y viene también, empieza a venir todo ese debate de la teoría de la dependencia, eh, hay un predominio ya del marxismo sociológico para interpretarlo, el fenómeno étnico, ¿no? Y se habla ahí ya del debate étnico en la guerrilla, es decir, surgen las organizaciones como la ORFA, por ejemplo, ¿no? Que van a retomar el debate étnico a través, digamos, de discutir los textos de Severo Martínez y de Guzmán Bocler, ¿verdad? Y después van a ellos a formular una serie de ideas, van a llegar a la conclusión y se da un debate muy importante en la guerrilla en ese momento, ¿verdad? Que también ha sido un poco estudiado, ellos sacan muchos comunicados y recuerden ustedes que esto no está aislado de la sociología, ¿verdad? Porque recuerden ustedes también que muchos de esto ya lo hemos mencionado también, muchos de los académicos eran simpatizantes de la guerrilla. Ahora o después, cuando se firmó la paz, resulta que todos eran guerrilleros, pero eso tampoco es tan cierto, ¿no? Lo que eran muchos de ellos eran simpatizantes, ¿verdad? Y por supuesto, escribían, su forma de colaborar con la guerrilla era escribir muchos de los comunicados. Y cuando se dio ese famoso discusión o debate étnico, como le llaman algunos en la literatura étnica, los que estaban detrás de eso eran antropólogos o eran sociólogos, ¿verdad? Ellos eran los que escribían eso, no eran los guerrilleros propiamente. Entonces se dio cierto debate en las organizaciones y digamos, dos ideas centrales, digamos, de eso era, por un lado, que no podía triunfar una revolución en Guatemala si no se incorporaba a la población indígena. Pero por el otro lado, el debate era si los indígenas se incorporaban como indígenas o había que hacer como una especie de, digamos, transformación de esos pueblos indígenas para que adoptaran una conciencia revolucionaria, ¿no? Y detrás de esos textos, pues estaba, y esos debates, estaban los libros, el libro de Severo, ¿verdad? Estaba el libro de Guzmán
Mann y de Ebert, estaba la discusión del colonialismo, ¿no? Si era, en ese momento ahora se habla de colonialismo, pero en ese momento el colonialismo tenía otra connotación, era más una discusión que venía de los africanos, ¿no? Y de los intelectuales franceses, como solo Frantz Fanon, ¿verdad? Con los condenados de la tierra y Albert Memmi, la memoria o la psicología del colonizado, ¿no? Todos esos debates vienen acá, recuérdense que algunos de ellos habían estudiado en Francia, ¿no? Y traen ese debate para interpretar el tema indígena, ¿no? Al extremo que algunos autores van a decir que los indígenas son una colonia dentro de Guatemala, es decir, son colonizados dentro de lo colonizado, ¿verdad? Y va a venir también la discusión, digamos, por primera vez la incorporación de los indígenas que se van a unir a la guerrilla, pero se van a unir siempre en una forma subordinada, ¿verdad? Ya cuando se da el movimiento Maya, vamos a ver en los noventas, los indígenas van a cuestionar esa inteligencia con G, ¿verdad? Y con T, inteligencia guerrillera, ¿verdad? Y le van a echar en cara que pues, los miraban de alguna manera con lógicas colonizantes y con una situación también podría decirse racista, ¿no? Porque nunca los incorporaron realmente respetando sus calidades indígenas ni respetando sus derechos, ni los incorporaron, van a decir algunos de ellos, a la dirigencia, ¿no? Siempre va a ser una dirigencia no indígena la que va a manejar, y estos cuestionamientos también se van a unir con la aparición de un libro que también es muy importante, ¿no? Que aunque no es un libro de sociología, va a influir mucho en la sociología también, que es el libro de Rigoberta Menchú. Así me llamo Rigoberta Menchú, ¿verdad? Y así me nació en la conciencia. Donde Rigoberta va a hablar desde una visión indígena que a algunos intelectuales no les va a gustar, ¿verdad? De hecho, hay intelectuales de la izquierda, ¿verdad? Que hasta cuando aparece el libro escriben contra Rigoberta. Hay uno de ellos, ¿verdad? Que tuvo una influencia en la universidad hace unos años y que él hasta escribió un libro contra Rigoberta y denostando la figura, ¿no? Y criticando mucho el movimiento en Maya. Y este debate se va a mantener desde los surgimientos de la guerrilla hasta más o menos la firma del acuerdo de identidad. Por eso es que termina en el 95. Ya con la firma del acuerdo de identidad, en el debate se van a incorporar también ya una visión de los indígenas y va a enfatizar más el tema de la identidad indígena, los derechos indígenas, y se va a volver un debate más culturalista, ¿no? Y se va a enfatizar también el tema del racismo, ¿verdad? Que era algo que no se miraba dentro de la discusión, digamos, de los años 70 a los 90, ¿verdad? Y aquí ya van a venir otros enfoques, va a aparecer el multiculturalismo, va a aparecer el enfoque de la interculturalidad dentro de ese protagonismo indígena y del movimiento maya, ¿verdad? Y eso ha sido más hasta la actualidad. Si ustedes ven, quienes más llevan ahora por así decirse, la discusión y el debate sobre el tema étnico ya no son los no indígenas, ¿verdad? Son los académicos indígenas, ¿no? Y sobre todo, digamos, eh, en una interpretación, digamos, mucho desde los derechos culturales, desde la identidad y también desde el tema del racismo, ¿no? Tomando como base el libro de Marta Casaus, ¿no? Linaje y racismo, ¿verdad? Entonces estas han sido más o menos las etapas que han surgido, digamos, o se han dado a lo largo de la interpretación de la etnicidad desde las ciencias sociales en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, en México, solo por mencionar un poco, no vamos a entrar en el caso, pero en México, digamos, el indigenismo se ha abandonado mucho, ¿no? Y ya estas discusiones no, aunque hubo un momento en los años 50, 70, donde en México se discutía mucho el tema étnico, ahora ya no se discute tanto, ¿no? Y desde los zapatistas, pues eso ya pasó de moda, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora algunos modelos que se han utilizado, modelos teóricos para explicar, eh, digamos, el fenómeno étnico, ¿no? El debate étnico, el debate intercultural, le llaman algunos, que al final es lo mismo, ¿no? O lo que se llamaba, con un lenguaje más del siglo XIX, el problema indígena, ¿verdad? Recuerden ustedes que la tesis de Asturias, por ejemplo, aunque es un poco anterior a estos enfoques que vamos a ver acá, ya lo ve también como un tema que se debe indagar desde la sociología, ¿verdad? Entonces, es un tema que ha sido transversal a la sociología guatemalteca y que la mayoría de sociólogos lo han tocado, ¿verdad? De una u otra manera han hablado de ese tema.
a excepción de Delberto, que muy poco lo tocó, ¿verdad? O sea, él estaba preocupado más por otro tipo de... Cuando analicemos más la obra de Delberto, como les decía, vamos a ver que él estaba más preocupado en poner en sintonía su pensamiento con lo que estaban discutiendo la sociología a nivel de América Latina, a nivel global, ¿no? Mientras que aquí en Guatemala los sociólogos estaban enfrascados, o uno de sus grandes temas era el tema étnico, ¿no? Y habían varios modelos, ¿no? El primero era el modelo que empezó con los antropólogos, que era el modelo de comunidad cerrada. Básicamente aquí era un modelo funcionalista, ¿no? El que se aplicaba, ¿no? Era porque eran antropólogos que venían de las universidades de Estados Unidos que estaban haciendo su trabajo de campo, ¿no? Y el estudio se reduce, hay muchos estudios publicados en esa época, a estudiar a los indígenas como comunidad, es decir, agarraban un pueblito, por ejemplo, se iban a Chichi, ¿verdad? Y hacían un trabajo de campo en Chichi etnográfico, o se iban a Pana, o se iban a San Martín Jilotepeque, y de hecho, muchos libros de ellos así se llaman, ¿verdad? Porque agarran comunidades, pues se llama comunidad cerrada. Y como dice ahí el ejemplo clásico, son esos estudios del seminario de integración, ¿verdad? Esos libros que si ustedes tienen la curiosidad cuando hacen esos bazares de libros viejos o van a esas librerías de libros viejos, van a ver que aparecen esos libros, aunque están un poco elevados de precio, porque como ya son medio de colección, ¿verdad? Y entonces, ¿qué analizaban ellos en esos libros? Desde un enfoque antropológico, pues les interesaba analizar la necesidad desde lo indígena. Es decir, no hablaban tanto de los no indígenas, sino se centraban en analizar, digamos, la cultura indígena. Entiendan cultura en un sentido antropológico, ¿no? La vestimenta, las costumbres, los rituales de casamiento, los rituales religiosos, el idioma, ¿no? Y era un enfoque, como se señala ahí, micro, porque nunca se estudiaba la comunidad, la comunidad pues se llama comunidad cerrada, como que fueran comunidades aisladas, ¿verdad? A la sociedad global, ¿verdad? Y eso prevaleció hasta los años 60, ¿verdad? Antes de que viniera el marxismo, ¿verdad? De hecho, la idea que se subraya ahí es que predomina la etnia como variable explicativa. Es decir, vamos a ver que cuando explicamos el tema étnico va a haber un gran debate entre si se explica desde lo étnico, es decir, desde la etnia, o se explica desde la clase social, ¿verdad? Entonces, hasta los 60 va a predominar esa visión funcionalista, ¿verdad? Donde lo étnico va a ser lo central. O sea, hablar de los indígenas, pero no hablar del tema de indígena en su vinculación a los no ladinos, sino hablar del indígena por sí mismo, ¿no? Y por supuesto, estos autores pues tienen cierta actitud paternalista, ¿no? Ven a las comunidades indígenas como guatemaltecas, como lo miraba cualquier antropólogo que iba a estudiar al África o que iba a estudiar al Pacífico, ¿no? O sea, como sociedades atrasadas y primitivos que había que estudiar desde el punto de vista de la civilización occidental, ¿no? Entonces era interesante el exotismo con que de alguna manera lo enfocaban, ¿verdad? Después van a venir los antropólogos y sociólogos marxistas, ¿no? Ya influenciados por el marxismo y van, de hecho, a cuestionar mucho ese enfoque, ¿no? Entonces ya llegado a los 70, como les decía, empieza a incursionar ya el marxismo, ¿no? Igual que ya lo vimos a nivel latinoamericano, se pone de moda el marxismo como corriente hegemónica en las ciencias sociales y va a empezar a analizar también en Guatemala el tema étnico desde ese enfoque, ¿no? Y es un enfoque, a diferencia del anterior, ya no tan antropológico, sino más sociológico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un enfoque que se va a centrar más desde el punto de vista de la estructura social, de las clases sociales, y va a abandonar un poco el tema de la cultura, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Por qué va a abandonar la cultura? Porque recuerden ustedes que para los marxistas, estos más ortodoxos, ¿no? Eh, los temas de la cultura son temas supraestructurales, entonces lo que hay que analizar es el tema estructural. El tema supraestructural no interesa tanto. Y entonces se trata a los indígenas con una mentalidad modernizadora, es decir, siguen repitiendo un poco las ideas de los liberales del siglo, un poco lo de Asturias del siglo XIX, de que al indio, ¿verdad? O al indígena, ¿verdad? Aunque aquí van a ver ustedes que se usa más la expresión indio. eh, Hay que incorporarlo al desarrollo moderno, a una sociedad capitalista, ¿no? O sea, mientras siga metido en su cultura, está atrasado, ¿no? Y a diferencia del modelo anterior, se van a enfatizar más en los aspectos socioeconómicos. No va a hablar tanto del traje, las vestimentas. A estos antropólogos, de hecho, no les va a interesar eso, ¿verdad? Perdón, a estos sociólogos, incluso antropólogos, porque hay unos antropólogos que utilizan este esquema, ¿verdad? Y van a hablar mucho del atraso, ¿verdad? De los pueblos indígenas. Y aquí, a diferencia del enfoque anterior, va a ser un enfoque más macro, ¿no? Crítico al enfoque culturalista,
empiezan los primeros trabajos, se van a dar en la Universidad de San Carlos, sobre todo en la Facultad de Economía, ¿no? Porque recuérdense que todavía no había sociología, entonces algunos como Figueroa Barra y otros van a empezar a publicar desde ahí, hablar del tema étnico desde un enfoque marxista, ¿no? Eh, y ya empieza también a incorporarse ese debate, como les decía, a la discusión que primero se va a dar en las FARC, en el PGT y posteriormente en el ORPA, ¿verdad? Y aquí, a diferencia del anterior, si en el anterior predomina, como dice aquí, la etnia como variable explicativa, aquí la etnia va a desaparecer en favor de la clase, ¿no? De hecho, muchos autores ni siquiera van a usar el término etnia, ¿verdad? Sino que todo va a ser el indígena y tienen un problema porque muchos de ellos desde un marxismo van a hablar de que el indígena es una clase en transición, ¿verdad? Y había mucha confusión teórica en eso, ¿no? Y en ese contexto es que va a aparecer la obra más representativa de ese enfoque, ¿verdad? Eh, que es la obra de La Patria del Croyo. Ahí lo van a leer un poco el debate sobre lo étnico que se da en esa lectura que van a hacer de estos dos investigadores que les puse, estos dos norteamericanos, ¿verdad? Lutz y Lowell. Eh, y La Patria del Croyo, de hecho, uno lee algunos capítulos, por ejemplo, el capítulo 8 Severo va a decir cosas como las siguientes, ¿no? Eso de los trajes, eso de los idiomas, eso es un invento de los españoles para mantener dominados a los indios, ¿verdad? O sea, eso que se ocupa de los antropólogos es fijarse en cosas secundarias, ¿no? Lo que hay que ver es que el indio es un siervo colonial, pues. Entonces ahí empieza la discusión de si el indio es clase o es etnia. Y claramente los marxistas van a decir, sí es una clase, pero es una clase semifeudal. Dice ustedes, no es un obrero, no es porque no ha desarrollado la conciencia obrera, pero no es una herencia de la colonia, va a decir Severo, y muchos siguiendo eso, y es una clase en transición, es un siervo colonial. Cuando uno estudia el feudalismo en Europa, recuerden ustedes que había señores feudales y había siervos. Entonces el indígena es una mezcla entre un siervo, pero no se puede decir que es feudalista porque aquí no hubo feudalismo. Entonces crean una serie de, digamos, de interpretaciones donde al final el indígena es un siervo colonial, ¿verdad? Esa es la definición que se da y es una clase servil, ¿verdad? En ese sentido lo utilizan, producto de un sistema no feudal, sino que ellos utilizan la expresión semifeudal, ¿verdad? Y esta obra pues va a seguir influyendo, no va todavía, digamos, vamos a ver que después aparece ahí y se llama modelo eleccionista porque solo va a enfocar la clase social y va a obviar el tema étnico, ¿verdad? De hecho, en la obra de Severo, si ustedes la leen, no se menciona el término etnia. O sea, estamos hablando del tema indígena y parece digamos, parece muy inusitado, pero no se menciona, ¿no? Todo se reduce a un esquema de clase social. Y de hecho, si uno lee el libro de Severo, van a ver ustedes ahí que él la introduce en su mapa así medio, su diagrama un poco complicado, donde pone cómo era la estructura social en la colonia y todo eran clases sociales, ¿verdad? Bien, entonces llegado allá, avanzando, digamos, el siglo XX, van a aparecer otros modelos, ¿verdad? Otros enfoques que van a tratar de continuar los enfoques anteriores, pero tratando de superar, ¿verdad? Algunas de las críticas que ya se empezaban a hacer a ese modelo, ¿verdad? Aunque no totalmente, no lo superan totalmente, sino que lo que hacen es como mezclar esa discusión anterior, ¿verdad? Entonces, si los anteriores eran reduccionistas, van a aparecer lo que vamos a llamar modelos no reduccionistas, con un enfoque sociológico igual marxista, pero ya introduciendo, a diferencia del de Severo y los primeros que interpretaron esto como Figueroa y Bar, que era un marxismo, digamos, muy de los años 30, ¿no? Un marxismo muy economicista, preindependentista, perdón, predependentista, porque todavía no traen el debate de la dependencia, y pre-gramsciano. ¿Por qué? Porque no habían leído a Gramsci. O sea, todavía era un marxismo muy leninista, muy soviético, ¿verdad? Dirían algunos un marxismo todavía muy estalinista, ¿no? Y entonces va a aparecer primero un enfoque que desde ese debate de la guerrilla va a empezar a poner el análisis de lo indígena, pero donde se va a, sin abandonar el marxismo, ¿no? Van a hacer una equiparación del marxismo con la etnia, ¿verdad? Y van a decir que en el caso de Guatemala, el enfoque, van a combinar, aunque ellos no lo dicen así, pero lo van a hacer, y va a ser una de las críticas que también se les va a hacer, ¿verdad? Van a combinar el enfoque de etnia con el análisis de clase, ¿verdad? Y el estudio central
acá, el modelo de este enfoque es el libro de Verdi y Guzmán, ¿verdad? Ese libro, Guatemala, una interpretación histórico-social, que lo vamos a discutir en una de las exposiciones que van a hacer ustedes, ¿no? ¿Y cuál es la tesis central, verdad? Está subrayada ahí. Apunta que la contradicción básica en Guatemala no es, como dirían los marxistas, entre explotadores y explotadores y explotados, sino va a ser entre indios y ladinos, ¿verdad? En el caso de Guatemala, la contradicción, ¿verdad?, social va a ser entre indios y ladinos, donde las clases dominantes, van a decir estos autores, son los ladinos, ¿verdad? La clase explotadora. Y la clase dominada y explotada son los indígenas. Entonces, esa afirmación que está en la obra de Guzmán va a generarle muchas ronchas a los marxistas, ¿no? Porque van a decir, ¿cómo es eso? O sea, de que se confunda la clase con la etnia, ¿no? Y va a generar una contradicción que va a un debate entre los que defienden una postura y los que defienden otra, ¿no? Al extremo, ¿verdad? Que esto no es solo un debate académico. Guzmán Boker tiene que irse exilado y de Guatemala porque los amenazan de muerte, ¿no? Y recuerden ustedes que aquí las ciencias sociales no son solo lo que se discute en términos teóricos, y ustedes creo que comprenden muy bien eso, ¿verdad? Las ciencias sociales también influyen el contexto político y mucho de las famosas discusiones académicas o teóricas no son solo académicas o teóricas, son también políticas, ¿no? Eh, y entonces ellos van a explicar, a diferencia del enfoque anterior, que va a decir que hay indios en Guatemala porque son una supervivencia del modo de producción semifeudal de la colonia, ¿verdad? Estos autores van a decir que esa contradicción no desaparece en la actualidad con la aparición del capitalismo, ¿no? Y va a seguir vigente, ¿no? Y la verdadera solución revolucionaria, ¿verdad? Porque están en ese debate de la guerrilla también y de la lucha guerrillera, va a ser hasta el momento en que se libere a los pueblos indígenas de la dominación clasista y étnica por parte de la población ladina. En otras palabras, ¿verdad? Y eso también generó mucha crítica y generó mucho, digamos, les- eh, incluso hasta podríamos decir, eh, malestar, ¿verdad? Porque así fue dentro de la izquierda más tradicional, los marxistas más tradicionales, porque prácticamente estaban diciendo que los indígenas o los indios iban a hacer la revolución y que los ladinos no debían más bien iban a ser una clase subordinada en esa revolución, ¿verdad? Y, y ellos van a decir que un aspecto que no están viendo los otros, en el cual tienen razón y que sigue siendo un debate que se sigue, digamos, manejando, es que estos primeros marxistas no van a ver el tema del racismo, ¿no? Que Guatemala no solo una sociedad clasista, sino que es una sociedad racista, ¿no? Pero ellos, como siguen siendo marxistas, no van a abandonar la idea de que eso se soluciona mediante una revolución liderada por los indígenas, ¿verdad? Entonces, de la guerra clasista se pasa a una guerra étnica. En cierta manera, los van a acusar de eso, ¿no? Y el marxismo dice, es el marxismo que usan Ebert y Bockler, em, combina ese análisis marxista, leninista, ¿verdad? Con la lucha anticolonial de intelectuales como Frantz Fanon y como Albert Memmi, ¿verdad? En Argelia y en África, ¿no? Y Frantz Fanon, por ejemplo, un argelino, ¿no? Francés, ¿verdad? Con ustedes que Argelia, un país árabe que está en el norte de Europa, se libera de Francia, ¿no? Era una colonia de Francia, y organiza una lucha guerrillera y una lucha una revolución independentista para liberarse de la colonia, ¿no? Y Frantz Fanon introduce, es el intelectual que formado en Francia, él había sido alumno de Sartre, interpreta esas ideas francesas y marxistas para analizar la lucha anticolonial de los árabes en Argelia, ¿no? Y muchos pueblos dominados, coloniales en el mundo, toman ese esquema de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, Guzmán Bockler y Haber, que no por nada no es casualidad, ¿verdad? O sea, era un francés el que estaba, y Guzmán Bockler se va a estudiar a Francia también, entonces conoce esas ideas, ¿no? Mientras que los marxistas de acá no las conocen, ¿verdad? Entonces ellos traen como esa visión, ¿verdad? Y critican también a las primeras organizaciones guerrilleras, y eso creo que fue lo que les costó el exilio, ¿no?
y la crítica. Y es que ellos dicen, las guerrillas están hablando de las FARC, recuérdense la primera época revolucionaria, van a decir, las FARC están equivocadas porque basan su lucha en una lucha urbana, ladina, ¿no? Y no entienden que la verdadera lucha revolucionaria se debe basar en el área rural y se debe basar en la población indígena. ¿Verdad? Por supuesto, los otros les van a contestar y les van a decir que son unos divisionistas, que lo que hacen no es marxismo, en fin, ¿verdad? Y Linaje y Racismo de Marta Cansaus, de alguna manera, aunque ya no lo reconoce tanto, es una continuación de ese modelo. Ella en esa discusión reconoce, digamos, digamos, toda la explotación de los indígenas, pero para ella el tema central, lo que explica todo en Guatemala es el racismo y el Estado es racista y las políticas públicas son racistas y la educación es racista. Entonces, en la medida que los pueblos indígenas no inviertan en esa situación, Guatemala va a seguir siendo lo que es. Entonces, ella de alguna manera es muy continuadora de las ideas de Buckler, ¿no? Aunque ella ya introduce, digamos, otros temas, ¿verdad? Pero sí, digamos, el modelo no se agotó en esa discusión. Bien, eh, sí me siguen hasta acá, está más o menos, van siguiendo la línea de la explicación. Sí, de mi parte sí, listo. Ok, bien, vienen, faltan unos minutos, entonces antes de explicar esta otra, eh, si quieren nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿verdad? Para no quedarnos a medias con la explicación, ¿verdad? Me voy a desconectar y nos conectamos nuevamente. La que mantenerla casados se va a ubicar un poco entre estos dos modelos y ella va a decir, sí, no renuncia totalmente al tema de la clase, pero va a decir, pero sí, los indígenas tienen ciertas problemáticas que son propias por ser indígenas y uno de los temas digamos, eh, el racismo que, digamos, que tienen que soportar. Y entonces esa ideología racista no es culpa, digamos, va a decir ella, del ladino, sino que es culpa de las élites, que son las élites oligárquicas que mantienen esa visión racista, ¿no? Entonces ella le va a echar la culpa a las élites, ¿no? Entonces también en la medida en que son las élites, también en la medida que triunfe un movimiento popular, pues eso se va a ir superando, ¿no? Pero últimamente ya cada vez más se ha ido metiendo en el tema del racismo y cada vez más si uno lee el prólogo de esta su obra, cuando la sacó la primera vez y ya el segundo prólogo en la edición que ya hizo años después, ya se inclina más por una visión más étnica, ¿no? ¿Verdad? Entonces pareciera que regresa más al modelo de Buckler, ¿no? Y bueno, y aparecen entonces estos autores que van a tratar de conciliar un poco eso, sin entrar a una crítica a Severo, porque es interesante, ninguno de ellos critica a Severo, siempre hay como un temor, ¿verdad? O cierta cuestión de evitar entrar a la crítica a esa obra, porque muchos la ven como, no solo como una obra, sino como un símbolo, ¿no? Y ustedes saben que los símbolos no siempre se pueden criticar, ¿verdad? Porque hay gente que se ofende cuando le critican sus símbolos. Si no, miren ustedes cuando les critican a la selección nacional o a ciertos otros símbolos mercadológicos que hay por ahí, la gente se indigna, ¿no? Entonces esa obra ha tenido también ese impacto, ¿verdad? Y aparece también alguien que continúa esa línea, es Mario Roberto Morales, ¿va? Un académico, escritor, ¿verdad? Que también pues, influyó mucho en el debate étnico en los 90, ¿verdad? Con algunas publicaciones que hizo. Él era muy crítico de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Pero él dice lo mismo, repite un poco lo mismo que dice Figueroa. Dice, sí, miren, el problema es que aquí él era muy crítico del movimiento maya, entonces, en cierta manera dicen, él decía, siguiendo a otros, que los líderes mayas y los mayas o el movimiento maya estaba equivocado y también cuestionaba a Cassaus porque el tema central no era el racismo, sino que era la explotación, ¿no? Entonces él decía, el momento, y crea una su palabra y un su término medio raroso, que se crea un objeto subalterno popular, dice él, ¿va? Que sean indígenas, no indígenas explotados y ladinos explotados, van a tomar conciencia de clase y van a cambiar el país, ¿no? Es un poco la tesis de un su libro que él sacó, ¿verdad? Pero aparecen otras obras pero estas obras de estos autores son muy limitadas porque no están dispuestos a cuestionar su visión marxista, ¿no? No están dispuestos
a entender que el marxismo explica una parte de la sociedad, pero no puede explicar los fenómenos de identidad. Todos se quedan enredados haciendo juegos de palabras, tratando de seguir, aceptar esas críticas, pero diciendo al mismo tiempo que los otros tienen razón. Entonces no crean una interpretación bastante, digamos, ambigua, ¿no? Sobre el tema. Pero paralelo a eso van a aparecer otros autores interesantes, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Falla. Ricardo Falla, que es un sacerdote, ustedes saben, jesuita, pero él es un antropólogo también. Va a publicar en los 70 un libro muy interesante que, si a alguien le interesa el tema este étnico, lo puede leer, que se llama Quiché Rebelde, donde él analiza precisamente cómo la lucha indígena y lo indígena debe explicarse por sí mismo. Es decir, él no abandona, digamos, las críticas que hacen los autores más tradicionales sobre la explotación, sobre el trabajo en las fincas, todo esto, los indígenas como la clase social más pobre, ¿verdad? Pero él dice, pero hay elementos en la cultura indígena que hay que rescatar y hay elementos problemáticas que son propias de la cultura indígena. Y entonces él se va al Quiché, porque recuerden que él es cura, y entonces estudia las comunidades del Quiché, tratando de entender también cómo el indígena está vinculado al campo, a la tierra, cómo los indígenas son muy religiosos, por ejemplo, ¿no? Y se debe entender esta identidad indígena considerando todos los elementos. Lo mismo va a ser otro antropólogo que se va a ir a Alta Verapaz, ¿verdad? Cabarrús, René Cabarrús, y va a publicar un libro que se llama La cosmovisión quechí, ¿verdad? Y él también va a tratar de entender el fenómeno indígena, o bueno, no el fenómeno indígena, sino va a entender a los grupos indígenas dentro de su problemática interna como grupos indígenas, pero tratando de demostrar que lo cultural es tan importante, las demandas culturales de los indígenas son tan importantes como las demandas socioeconómicas, ¿verdad? Es decir, no basta con que los indígenas se les de ciertas condiciones socioeconómicas mejores si no se atienden también sus problemáticas como indígenas, ¿verdad? Entre ellas, el sufrir el racismo, entender que los indígenas no tienen un medio de vida, van a decir algunos, totalmente vinculado al urbano, sino que tienen también una vinculación a la tierra, a lo agrícola, a lo rural, ¿verdad? Y también entender, digamos, que los indígenas tienen una cosmovisión. Ahí ya empiezan a empatar con discusiones que van a ir después, ¿no? Y que la cosmovisión indígena es originaria, ¿verdad? De alguna hora diríamos originaria, no saben esa palabra, pero que esa cosmovisión indígena ha pervivido. Viene desde antes de la conquista, desde la época prehispánica, y no es un invento de la colonia como sostenía de una manera muy reduccionista Severo Martínez, ¿no? Los idiomas, la vestimenta, la comida, la visión religiosa, todo eso forma parte de una cosmovisión. Entonces, ellos ya van a empezar a abandonar el concepto de cultura, como hacían los antropólogos, y van a hablar de cosmovisión, que es más grande. O sea, una cultura son ciertos hábitos que yo tengo, pero una cosmovisión es otra forma totalmente de ver, es otro paradigma, ¿no? Es otra forma distinta de ver, digamos, el mundo, mi relación con el mundo, mi relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces ellos sostienen, ¿verdad? Con argumentos también, ¿verdad? Porque es una discusión también importante, ¿no? Que en lo étnico hay que entender también la cosmovisión indígena. No es solo una lucha entre indígenas atrasados o indígenas que están explotados, sino que también es un choque de cosmovisiones, ¿verdad? De alguna manera. Y los intelectuales mayas van a retomar mucho más esa discusión, ¿verdad? Y vamos a ver que también algunos intelectuales no indígenas que reivindican en algún momento vamos a hablar de eso, cuando hablemos un poco de las teorías decoloniales, reivindican eso, ¿va? O sea, dicen los pueblos originarios se pueden oponer a Occidente porque tienen una visión distinta de Occidente. Es decir, lo llevan todavía más allá. Es decir, no es un problema étnico nada más, si ustedes quieren, es un problema de civilizatorio, es un problema de cosmovisiones del mundo, ¿verdad? Pero esto, por supuesto, eso no está presente acá, ¿verdad? Sino que aquí lo que empiezan a rescatar esos antropólogos es la idea de que sí hay una cosmovisión indígena, eso sí, ¿verdad? Pero no la ponen totalmente occidente, sino que dicen que valorar esa sabiduría indígena es importante, ¿no? Y que los intelectuales no indígenas a veces no entienden esa parte, ¿verdad? Y no es sino hasta cuando los intelectuales indígenas empiezan a hablar por sí mismos que empiezan a expresar ese discurso, ¿no? Y pues
También Héctor Rosado, otro sociólogo importante de esa época, publica una subtesis que se llama Indios y Ladinos, donde también se inserta un poco en este debate, ¿va? Siguiendo este modelo, él dice, está el modelo de clase, es importante, pero también está el tema de la etnia, ¿va? Entonces, las dos variables explican lo social, ¿verdad? Solo que la etnia pone énfasis en una cosa y la clase en otra, ¿verdad? Y entre las organizaciones guerrilleras, ya la ORPA en los 80 y el EGP, sobre todo a través de un intelectual como Mario Payeras, por ejemplo, ¿verdad? Que era un gran escritor, pero también era quizá uno de los dos pensadores más importantes que ha tenido la guerrilla, ¿no? El otro es Gustavo Porras, ¿verdad? Él empieza a hablar de lo étnico y escribe un libro sobre eso y efectivamente dice, eh, la lucha guerrillera, él se hace esa autocrítica, porque él fue uno de los fundadores del EGP. Cuando fundamos el EGP no vimos la importancia por sí misma que tenía el tema indígena, ¿verdad? Nosotros solo vimos al indígena como un sujeto o una masa que íbamos a incorporar a la lucha guerrillera para hacer la revolución, pero no entendimos que no era solo un tema de incorporación, sino era un tema también de comprender al indígena, ¿no? Lo que, digamos, de entender esa diferencia que existe entre el indígena y el no indígena, ¿no? Y esto nos puede llevar a una discusión donde, que nos puede también llevar a absolutizar la cosmovisión indígena, que también ahí surge una crítica posterior, ¿verdad? Porque el indígena, si bien se incorpora, si bien mantiene una cosmovisión, es un sentido eh, también un poco irreal y utópico pensar que los indígenas no se incorporan también de alguna manera a esa civilización, digamos, no indígena, ¿verdad? A través del uso de la tecnología, a través de estudiar carreras universitarias, a través de la ciencia, a través de participar de esa economía globalizada también, ¿no? O sea, no todo el indígena quiere estar atado a la tierra, pues, pero esa es una discusión que va a venir posteriormente, ¿no? Lo que existe es mucho, también mucha reivindicación en términos de esta cosmovisión y en términos de rescatar una esencia que como que de alguna manera la ha contaminado al occidental y algunos también han caído criticando lo anterior con toda razón, ¿verdad? Que era reduccionista, han caído en otro tipo de reduccionismo, ¿no? Eh, y también hay un fenómeno que van a decir esos autores que es totalmente cierto, ¿verdad? Y que ahí es quizá una de las principales críticas que se puede hacer a Buckler, ¿no? Que también dentro de los indígenas, no es que todos los ladinos sean explotadores y todos los indígenas sean explotados. Dentro de las clases indígenas, dentro de las comunidades indígenas o los grupos indígenas, existen también clases sociales, ¿no? Existe una burguesía indígena, existe una clase media indígena, ¿no? Y entonces, tampoco se puede obviar la existencia de esos grupos sociales, ¿no? Entonces, como ven, el debate se va complejizando, ¿verdad? Bien, voy a pasar a otra diapositiva y ahí termino si ustedes quieren preguntar o quieren ahondar en algo. Bien, pero no, se salió una vez esto. Bien, o sea, ¿qué conclusiones podemos sacar, digamos, de analizar estos enfoques y qué implica esto, digamos? Em, Esto, por supuesto, yo aquí estoy simplificando, digamos, un debate que es más amplio pero no quería dejar de tocar el tema en la clase porque es importante, ¿no? Algunas conclusiones, pues, la etnicidad es una relación social, ¿no? Que implica un nivel local, ¿verdad? Un nivel local que es el micro, es la comunidad, el municipio, la aldea, el territorio, pero también esa comunidad no funciona aisladamente, ¿no? Sino que tiene una vinculación con el modelo macro, con la sociedad global. Entonces, los enfoques reduccionistas tienen el problema o que se quedan en lo micro o se quedan o desvinculan y se quedan en lo macro y no ven las especificidades. Entonces, eh, es más importante los modelos, son más importantes y más enriquecedores y más explicativos lo que aquí vemos como modelos no reduccionistas, es decir, los que tratan de vincular esa, esa relación social a nivel local con una relación social más amplia, ¿no? Que es lo que lo digamos señalan los enfoques más recientes. Sin embargo, vamos a ver, ¿verdad? Que hay enfoques actuales que vuelven al reduccionismo. Aunque eso ya se había superado, hay enfoques actuales que vuelven al reduccionismo. En ese sentido, coinciden la mayoría de autores del que es el cuarto modelo señalado, ¿no? Que es reconocer la existencia, digamos, de la relación social étnica, pero reconocer la existencia también de una relación social más amplia, ¿no?
que puede ser de clase social o puede ser como ciudadanos también, porque aquí no se ha metido esa variable, ¿no? También hay una relación política con ese Estado, con esa sociedad, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿verdad? Cuando se ha adoptado, como dice él, la interpretación marxista economicista, se tiende a minorizar la importancia de los usos culturales e identitarios, ¿no? Para los marxistas más ortodoxos, el tema de la identidad es un tema supraestructural y entonces no es importante analizarlo, ¿no? O sea, o sí, pero al final eso no me explica el verdadero problema y entonces es un poco la tesis que ha mantenido gente como Morales, ¿verdad? Todavía en los noventas y toda su vida mantuvo esa tesis, ¿no? Lo que interesa es identificar que tenemos intereses comunes como explotados de un sistema neoliberal capitalista, ¿no? Y lo demás es secundario, ¿verdad? Eh, y entonces, eso los obliga a ellos desde esa visión, a los que mantienen esa visión, que al combinar eso consideran que la solución, entre comillas, es abandonar esa discusión identitaria, ¿verdad? Y centrarse en una discusión más clasista, ¿verdad? Más de clase, más que nos va a ver los verdaderos intereses. Nuestro enemigo no es el enemigo del pueblo guatemalteco, el explotado, van a decir estos autores de una manera, no es el ladino explotador, no es el racismo explotador, no es ese colonialismo, sino que es esa oligarquía neoliberal que nos mantiene dominados, ¿no? Pero van a obviar, al decir eso, están obviando la parte identitaria, ¿va? Eso no importa. De hecho, gente como Morales va a llegar al extremo, así como llegó al extremo severo, decir que los trajes eran herencias coloniales inventadas por los españoles para mantener divididos a los pueblos indígenas. Morales va a decir linduras como que, por ejemplo, el tema de la multiculturalidad, interculturalidad, es una invención de la cooperación internacional, ¿no? Es una invención, digamos, del capitalismo neoliberal con la misma intención de mantener divididos a los explotados por cuestiones étnicas y no hacerles entender que su verdadero interés de clase es el que son explotados, ¿verdad? Entonces, a raíz de nuevos marcos teóricos también, va a llamar recientes, ¿verdad? Eh, También los indígenas y otros investigadores norteamericanos y que han venido y algunos otros que retoman el tema étnico, ya no solo se basan en el marxismo, ¿no? Sino se basan en algunas, digamos, marcos teóricos más recientes, por ejemplo, Bourdieu, ¿verdad? La sociología intercultural, los estudios culturales, entre otros, ¿no? Y ellos han abierto nuevas perspectivas para entender las relaciones étnicas en sociedades que, dicen ellos, son occidentales, ¿verdad? Pero son multiétnicas, ¿verdad? Y entonces, hay que entender que viene esa modernidad, pero esa modernidad se va a insertar en sociedades que ya tienen también diferenciaciones étnicas, ¿no? Como la sociedad guatemalteca. Entonces hay estudios interesantes. Por ejemplo, yo leía un estudio que hace pero digamos que a veces no se conocen tanto acá, donde, por ejemplo, se hace un análisis de qué significa el uso de los celulares en ciertas comunidades, ¿no? Y cómo ciertos, digamos, grupos indígenas crean comunidades lingüísticas, sobre todo en Estados Unidos, utilizando su idioma, pero a través, digamos, de comunidades, digamos, de WhatsApp y otro tipo de tecnologías, o cómo, por ejemplo, hay redes ya, globales, se puede decir, o redes regionales, donde muchas comunidades exportan sus productos de artesanía, de producción, digamos, agrícola local al mercado global, utilizando, digamos, una conexión, digamos, de redes de ofrecerlo en línea, ¿verdad? Conectarse con Amazon, conectarse con Mercado Libre, con todas estas, digamos, plataformas y tratar de mantener, digamos, su cultura, o algunos dirían su cosmovisión, ¿verdad? Haciendo uso de estas herramientas, ¿no? O sea, y no por eso por usar esas herramientas, dejan de ser indígenas, ¿no? Porque esa también era una visión, digamos, que tenían estos antropólogos muy de los años 60 o 70, ¿verdad? Ustedes han oído esa discusión que nunca falta, ¿no? Hay dos discusiones que nunca faltan en Guatemala y que no son exclusivas de Guatemala. El atarantado que siempre hace su artículo y ahora su podcast, porque así se hace, o el TikTok, de que cuál independencia, si aquí no somos independientes, y ese tipo de tonteras, ¿no? Porque al final no es por ahí donde se enfoca, ¿no? O nunca falta el que hace el podcast de cuando es Halloween, ya la celebración del Día de Muertos. Entonces, no, que no celebremos eso extranjerizante porque Halloween está matando las tradiciones guatemaltecas. Entonces, un poco algunos miran así, que el indígena en la medida en que
se utilizaba o hablaba español, abandonaba su cultura indígena, ¿no? No digamos el indígena que utilizara ya la tecnología, ¿no? Lo cual ha demostrado que es más un prejuicio que un análisis serio de cómo se vinculan ya en una modernidad más, y es lo que enfatizan estos estudios culturales, ¿no? La sociología intercultural y los enfoques más, digamos, que valoran más la cultura posmoderna, ¿no? Es decir, cómo al final se puede ser local y se puede ser global al mismo tiempo, ¿no? Y eso, por supuesto, era un debate y era una cosa que no estaba presente en las primeras interpretaciones de estos antropólogos, que lo miraban como algo tajante, ¿no? O sos indígena y estás con esa cultura, o abandonas eso y te modernizas, ¿verdad? El dilema ya no es ese, ¿verdad? Pero hay gente que todavía lo ve así, ¿verdad? Y lo ve, incluso algunos lo utilizan para cuestionar, digamos, la lucha identitaria, ¿verdad? Porque al final se puede mantener esa lucha identitaria sin oponerse al occidental, como es el esquema que al final caen muchos decoloniales, ¿no? Que los decoloniales lo vuelven una cuestión antitética, ¿verdad? O sos originario antioccidental o sos occidental, pero no ven que en la práctica las comunidades que no están pensando en teorías de ese tipo logran perfectamente esa integración intercultural, ¿verdad? Lo cual no significa, por supuesto, que eso, porque esa es otra crítica que viene posteriormente, ¿no? Que eso implique abandonar, digamos, los derechos laborales o criticar la pobreza, criticar la desigualdad, criticar el analfabetismo y problemas sociales que siguen estando presentes y que sobre todo afectan mucho a las comunidades indígenas, ¿no? Como ven, es un tema muy amplio, ¿verdad? Entonces yo paro acá por si quieren preguntar o quieren agregar algo, ¿verdad? Les dejo el micrófono. Nadie. Sí, Kevin. ¿Le A mí escucho, Kevin? ¿se me escucha? Sí, sí, se le escucho. A mí me sonó mucho, o bueno, me resonó bastante lo de esta idea de estudiar las clases sociales en diferentes grupos como vendría siendo el indígena. Y me surgió la duda, ¿existen estudios guatemaltecos que no sé si puedan estar al alcance, que se especifiquen en esa misma, en ese nicho, se podría decir? No sé, porque me parece interesante que es algo que obviamente eh, como que sabemos, o sea, al momento de estudiar la sociedad entendemos que la sociedad se subdivide en subgrupos y que de esa forma los podemos estudiar de manera diferenciada para entender su comportamiento. Dejando eso de lado, Ujú, me ponía a pensar, ¿existen estudios guatemaltecos que sean referentes al caso indígena, específicamente en cómo está estructurada la sociedad, ya siendo algo paralelo a lo que viene siendo el modelo ladino o el que estamos acostumbrados, clase media, clase baja, clase media baja y todo eso? Y si existen, en qué se enfocan o qué tratan de explicar, si un comportamiento diferente. Me surge la duda porque en espacios rurales tal vez es un poco más fácil verlo, pero en espacios urbanos como que es un poco más difícil porque no solo es uno. Entonces, no sé, de ahí surge mi interés y no sé la pregunta. sí, sí, no, interesante su pregunta, efectivamente. O sea, el debate ese, digamos que se daba, que era muy, por eso era muy reduccionista, ¿no? Pues sí, hay gente que todavía mantiene ese debate y lo ve en esos términos y no lo va a enfocar nunca así. Lo citaba el caso de Morales. Morales lo sigo viendo siempre así, ¿no? Pese a que él ya escribió ya hasta muy entrado al siglo XXI, ¿verdad? Y gente que sigue su línea, ¿va? Eh, sí hay, ¿verdad? Hay estudios, digamos, por ejemplo, un estudio algo conocido, ¿verdad? Anda por ahí, no, no, no.
imagino que en Sofos lo tienen en el libro, es el que hizo Irma Alicia Nimatoj. Ella es antropóloga, una antropóloga de Shela, ella es de Shela. Pues Nimatoj es una familia muy, digamos, oligárquica de Shela, podríamos decir, ¿verdad? Que valga la expresión. Eh, ella hizo un estudio que se llama la pequeña burguesía indígena, ¿verdad? No sé si habían escuchado ese texto, ¿verdad? Y ella lo que trata de mostrar ahí precisamente es eso. Búsquenlo ahí la referencia en internet y van a ver que les aparece. De repente lo tienen en Sofos, si alguien lo quiere leer o lo quiere comprar, pero igual lo tendrán en la biblioteca, ¿no? Entonces, es mi primer intento de ella de tratar de demostrar que en Shela existe una pequeña burguesía, digamos, indígena, pero realmente no son tan pequeñas. O sea, sí, hay gente con mucho capital ahí, ¿verdad? Y gente que es de los pueblos, y ustedes han ido a los pueblos, ¿verdad? Los que no somos, pero hemos ido, sí saben que en los pueblos hay diferencias, ¿no? O sea, las familias de las familias indígenas que viven en la cabecera son las más importantes, ¿no? Y los más pobres siempre han vivido tradicionalmente en las aldeas, ¿no? Ese esquema se mantiene de alguna manera. Y estos debates, digamos, de muchos de los antropólogos, por supuesto, eran debates también entre mestizos, ¿no? No había una voz indígena que dijera, esto no es así, ¿verdad? Y conforme los indígenas, también producto de ese avance cultural, han podido ir a la universidad y muchos han hecho hacer posgrados, incluso fuera, ¿va? Pues empiezan a escribir obras sobre ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, está otro historiador que se llama, yo lo conozco, se llama Edgar Skit hizo un análisis como cómo los indígenas acceden a la modernidad en Comalapa, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Él es historiador, el texto este que les decía de Marisa Animatug, los textos de Andrea, creo que pidió la palabra, vamos a cerrar ya, ahí puede hablar. Eh, están también los informes, por ejemplo, el PNUD, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de Alberto. Alberto lideró durante varios años un esfuerzo académico, intelectual, que ahora ya no se hace, que es el famoso Informe de Desarrollo Humano, ¿verdad? De Guatemala. Y le dedicó en varias partes, pero sobre todo uno de los años le dedicó un informe a estudiar a los pueblos indígenas. A mí me tocó hacer una consultoría para ese informe y, y ahí él habla precisamente de la estructura social en los pueblos indígenas con muchos datos, ¿verdad? Entonces sí hay estudios, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros estamos invadidos por la discusión, vamos a ver, de las modas, donde lo que se discute mucho es la identidad y desde esta visión así como la cosmovisión, como que fuera como lucha libre, ¿no? La cosmovisión indígena contra máscara contra cabellera contra la cosmovisión occidental y entonces se ve así como muy macro, ¿verdad? Pero hay estudios de antropólogos, sobre todo, tal vez los sociólogos no tanto, que han ahondado en estas diferencias, ¿no? Sí, abunda la literatura en eso, ¿no? Andrea, que yo vi que levantó la mano. Sí, no, que quizás antes de esto sí tenía conocimiento de este tipo de, de oligarquía, incluso en los pueblos meros indígenas, pero quizás como dice usted, no se señala como tal, aunque haya estudios, no se como que, ajá, no se enfatiza con que sí hay y también discriminación dentro de esas mismas familias. A ver. Mi abuela pertenecía a un grupo familiar, ¿verdad? Entonces, cuando se casó, a ella en la familia de su esposo la trataban súper bien y todo. Al contrario, fue con otra señora que se casó con uno de sus hermanos y hasta el día de hoy ella sigue sirviendo como que fuera una empleada doméstica. Entonces, Ujú. vamos a que tu grupo, tu familia, tu apellido en ese sentido en los pueblos contaba mucho con que, qué origen tenés, si eras como, entre comillas, sangre pura, y también a qué se dedicaba, ¿verdad? La familia en sí, a qué negocio, si está involucrado o no, incluso en la mera política del lugar. Entonces, sí se ve también marcado ese punto, ¿verdad? Lo que decía usted de los que viven en el centro o los que viven, por ejemplo, en los alrededores. Entonces, también me parece bastante interesante. Sí. Dice que hay una de los testimonios que ha salido de La Paz, y esa anécdota se la escuché a Gustavo Porras, ¿no? Entonces, cuando acaba de hacer, creo que una masacre, no sé si en Chajul o en, bueno, en una de las áreas del Quiché, no sé si Chapul o Joyabaj, uno de esos lugares. Entonces llegan
ya los grupos guerrilleros se iban y iban a preguntar, mire muchacha, ¿qué pasó a la gente calva, a los indígenas de la cabecera? No, aquí está tranquilo, le dicen, fueron los indios de la, de las aldeas. La gente indígena decía eso, la gente indígena de la cabecera decía así, fueron los indios de las aldeas. O sea, ha habido esa división, ¿verdad? Y por supuesto, mucho del conflicto armado, pues empieza a salir esas cosas porque también, ustedes lo saben, ¿no? O sea, ahorita no sé ser muy cuidadoso cuando habla de esos temas porque rápido lo pueden funar, como dicen ahora, lo pueden y es políticamente incorrecto, ¿no? Pero, por ejemplo, mucho de las masacres, algunas de las que se dieron en el conflicto armado, fue por denuncias de unos indígenas contra otros indígenas, sobre todo por líos de tierras. Y ustedes lo ven, muchos conflictos vienen desde la colonia y es entre comunidades indígenas. Está el famoso conflicto que se da con la Nahualá, ¿no? Allá, ¿verdad? Y que es entre comunidades indígenas, ¿no? Muchos patrulleros indígenas se unieron al ejército, ¿no? Y acusaban de guerrilleros a otros indígenas, pero era con el motivo de quitarles sus tierras. Entonces, todo esto está documentado y algunos lo empiezan a señalar, ¿no? Por supuesto, es políticamente incorrecto, ¿va? O sea, porque la visión oficial no dice eso, ¿va? Siempre son los indígenas como víctimas del ejército genocida, ¿no? Y también cuando uno estudia el genocidio, se ha dado toda una discusión muy interesante, ¿no? Donde está la postura de la señora Casados y de otros que dicen que el genocidio fue por razones étnicas, ¿verdad? Pero hay un gran debate donde cada vez se demuestra que gran parte de la tropa eran indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué indígenas mataban a otros indígenas? ¿Cómo explicamos eso desde el punto de vista étnico? Ahí no cabe, ahí algo no cabe, algo no cuadra ahí, ¿verdad? Esos son debates que posiblemente se van a seguir dando posteriormente. Y está también toda la discusión, digamos, de esa visión de que el indígena, solo por ser indígena busca su cosmovisión, ¿verdad? O sea, hay muchísimos ejemplos de los que han estudiado la migración, por ejemplo, cómo se mantiene un vínculo. Hay pueblos en Estados Unidos, por ejemplo, un pueblo que ha sido muy estudiado, que es creo que es de San Juan, creo que es San Juan Ixcoy, que la mayoría de sus migrantes, ya no estoy seguro, tendría que verificar el dato, pero creo que sí, se van a Indiana, ¿verdad? En Estados Unidos. Y todos los de ese pueblo migran a esa ciudad de Estados Unidos y mantienen un vínculo constante de hace por lo menos 3 décadas, ¿no? Y hay una comunidad de Mama ahí, ¿verdad? En Canjobalo, no sé qué, ahí en Indiana. Y así hay comunidades de Totonicapán, hay comunidades de Quiché que siguen usando su vestimenta indígena, siguen hablando su idioma en Estados Unidos y mantienen una fuerte conexión con las comunidades en Guatemala, ¿no? De hecho, cuando se dio el fenómeno, se recordarán ustedes del famoso levantamiento indígena, como le llamaron algunos, y hasta se inventaron algunas palabras en mayas para explicar eso no miraban también, y de hecho la derecha así lo señaló, que decían es que esos están financiados por Estados Unidos, pero lo que no, y era cierto, pero lo que no decían es que los financiaban los paisanos, ¿verdad? La gente paisana de Toto, de las comunidades, se dieron cuenta que era importante apoyar ese movimiento de los paisanos aquí en Guatemala, y hubo un vínculo, les mandaban dólares, les mandaban dinero, ¿verdad? Y fue una vinculación positiva, es decir, también muestra que hay un interés y eso también, la movilización indígena del 2023 que no ha sido estudiada desde ese ángulo, porque está o los que la atacan y de una visión derechista, o los ultraindigenistas que dicen que gracias a los pueblos indígenas se rescató la democracia y que era un tema de los pueblos originarios. Y hay algo de verdad en eso, pero eso es ver solo una parte parcial, porque los pueblos originarios no estaban, o en este caso los 48 cantones y las organizaciones indígenas, no estaban, digamos, buscando derechos culturales indígenas, estaban luchando porque se respetara el voto. Hacían, muchos abogados indígenas organizaron, digamos, una serie de recursos a la Corte de Constitucionalidad para que se respetara, digamos, la legalidad y el sistema democrático en Guatemala, que eso no es indígena, ¿verdad? Entonces hay un interés, hay una vinculación de los pueblos indígenas también a la lucha nacional y al sistema democrático, ¿no? Hay una gran clase media indígena que son profesionales, ¿no? Porque muchos, desde una visión, digamos, derechista en las redes y con todo esto que ahora hay grandes campañas de desinformación que siempre han habido, pero ahora las redes las potencian al 1000%. Ustedes ven que se decía que era grupos guerrilleros, grupos alborotadores, y no, ¿verdad? Si ustedes ven a la gente de 48 cantones, y eso también ha sido estudiado, hay documentación de eso, muchos de los que dirigen los 48 cantones
muchos de ellos no son líderes campesinos, son gente que ha ido a la universidad, ¿verdad? Pacheco es abogado, o sea, es gente con formación, ¿verdad? Gente que está accediendo, digamos, a la educación universitaria ya desde por lo menos hace 2 décadas, donde se está formando una clase indígena media muy importante, pero también una clase indígena media intelectual, porque tienen intelectuales importantes. Y muchos de ellos pues no están en sintonía de entrar en contradicción o de librar una lucha contra el sistema, sino al contrario, o sea, lo que buscan es que cada vez el sistema le reconozca, digamos, su calidad de ciudadanos, ¿verdad? Pero por supuesto esto no se ve así, ¿verdad? Muchos, porque también hay detrás de eso, miren, detrás de las ciencias sociales también hay un sistema mercadológico, hay gente que vive de cierto discurso, ¿no? Y de eso vive, ¿no? Se la pasan en congresos, se la pasan en cuestiones solicitando financiamiento para ciertas cosas, pero realmente no reproduce más un discurso que analizar los fenómenos sociales, ¿no? Y el tema de la migración es un campo amplísimo para entender cómo la globalización o ese mundo que se llama, y sobre todo ahora el mundo de las redes sociales y todo esto, llega a las comunidades indígenas, ¿no? Y llega en una forma no, como dirán estos defensores de la cultura esencialista, ¿no? Llegan en una situación donde las comunidades aprovechan esos recursos y los usan en función de sus intereses, no en un sentido de dominación cultural y que acabar con las tradiciones, como todavía lo enfocan algunos, ¿no? Sino que es mucho más complejo que eso, ¿no? Y existen también redes de académicos ya indígenas, ¿no? ¿Verdad? Redes de periodistas indígenas, redes, y de hecho, cada vez más ustedes ven em, publicaciones, ¿verdad? O sea, de hecho, los grupos indígenas ahora tienen su propia editorial, la editorial Cholsamaj, ¿verdad? Que edita muchas obras, ¿no? Que hablan sobre estos temas desde un punto de vista más indígena. Y las últimas versiones, los que han puesto de moda, por